gracias a estos esfuerzos del SAR de abrir sus puertas y abrir sus bases de datos para poder entender mejor cómo funcionan los impuestos y cómo funcionan los incentivos tributarios. Se ha hablado mucho de si los incentivos tributarios sirven, si no, qué es lo que queremos hacer, queremos que crezcan, cuál es la visión, queremos que crezcan con un export-led growth o si es algo diferente. Y en ese sentido, vemos cómo tenemos una base de datos bastante innovadora. José Carlos la va a explicar un poco mejor, pero es básicamente datos administrativos. Vemos empresas que son exoneradas, empresas que no son exoneradas, y queremos ver si las características son diferentes. Además de eso, tenemos el tema de empresas que son exoneradas de impuesto de renta, que están export oriented, y las que no están export oriented. Y esto es una, tradicionalmente en los 80s y los 90s teníamos estos regímenes que incentivaban el comercio exterior. En un momento la OMC dice, usted no puede discriminar así, no puede hacer incentivos solo para las exportaciones, y entonces entran empresas a estos regímenes de zonas francas, exportadores, que ya no son exportadores y no pueden ser exportadores, pueden ser para el comercio doméstico. Entonces, queremos ver, esos incentivos funcionan en una dimensión del estudio. Después vamos a tratar de ver, como una agenda para adelante, cuál es el tipo de exoneración que funciona mejor, pero en este no, en este lo que queremos ver es más que todo. El cuento, entre comillas, sería, yo exonero, esa exoneración le permite a la empresa crecer más, retener más utilidades, y entonces estas empresas deberían ser más dinámicas, deberían ser más grandes, deberían tener mayor número de empleos, mayores activos fijos, y en muchos países lo que se ha visto es que también son más dinámicas y más productivas. Obviamente, dependiendo de los regímenes fiscales y cómo se han diseñado, los resultados son mixtos. A veces no tenemos esos resultados tan favorables como el cuento inicial que nos venden cuando estamos hablando de exonerar empresas en los regímenes especiales. Habiendo dicho eso, queremos primero hablar un poco sobre lo que hacemos. Y en lo que hacemos es básicamente lo que les acabo de explicar. Base de datos única, y creo que eso es una de las cosas más interesantes, porque empezamos a ver con datos duros cuáles son esos efectos. No buscamos causalidad, no buscamos decir, cuando exonero puedo subir mi desempeño. Lo que quiero decir es si hay una correlación entre estas empresas exoneradas. Y el otro tema que hemos dado vuelta muchas veces es, a veces uno piensa que una empresa exonerada es una empresa exonerada. Y la verdad de las cosas es que existen empresas exoneradas que están dedicadas a exportación, y hay otras empresas exoneradas que están no dedicadas a exportación, los llaman non-export oriented. Y lo que nos dimos cuenta simplemente con los statistics, los stylized facts, es que estas empresas en general tienen características diferentes. Entonces tampoco podemos asumir que estas empresas son iguales y todas las metemos en una canasta, y eso nos puede ayudar a mejorar el diseño de estos incentivos fiscales para que no sean tan caros. Habiendo dicho eso, pasamos a algunos stylized facts simples. Lo primero es la recaudación del ISR. Cuando uno ve la recaudación del ISR en Honduras y lo compara con otros países, principalmente cuando lo compara con Latinoamérica y la OCDE, vemos que las corporaciones más o menos pagan lo mismo. Pagan entre 3 y 3,5% las corporaciones, 3,5% del PIB. Eso es un porcentaje relativamente bajo cuando vemos que la carga tributaria está más o menos en 18%. Obviamente estos son promedios. Tenés países como Brasil, que la carga tributaria es mucho más alta,
y tenés países como Guatemala, donde la carga tributaria no llega a 11%. Pero lo que es muy interesante de esto es que a donde tenemos distinciones muy importantes es en el impuesto sobre la renta individual. Nuestros países, en general, tienen recaudaciones de impuestos sobre la renta relativamente bajas, en más o menos 2%, mientras que la OCDE, los países de la OCDE, tienen recaudaciones de casi más del 8%. Bueno, entonces tenemos un contexto donde las corporaciones pagan más o menos lo mismo, pero después la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con los incentivos fiscales o el gasto tributario en el ISR? Y ahí lo que vemos es que Honduras, y aquí lo tratemos que hacer algún tipo de comparación y lo decidimos hacerlo por el GDP per cápita, vemos que Honduras, cuando se compara con otros países de niveles similares a GDP per cápita, Honduras tiene un gasto tributario relativamente alto. Entonces la siguiente pregunta que uno se hace es, ¿serán estos incentivos tributarios o estas cosas bien gastados? ¿Se gastan bien o son incentivos que son regalos y no tengo resultados? Y ahí es donde parte de la motivación importante de nuestro estudio es ver qué hacemos para entender si esos incentivos tributarios implican empresas que van a ser más grandes, que van a hacer esto, que no necesariamente, como decimos, no necesariamente podemos decir, si hago este incentivo tributario, tengo empresas más grandes, sino que simplemente es una cuestión de correlación, porque no queremos aventurarnos a ser demasiado agresivos en las conclusiones. Ahora bien, el último tema que quisiéramos ver es qué tipo de empresas reciben los incentivos o las exoneraciones al ISR. Y claramente lo que tenemos es empresas. Entre más grande la empresa, más va a ser el incentivo. Pero la parte interesante acá es que no es una relación lineal. En general es una relación donde si yo tengo una empresa relativamente pequeña, los incentivos, exoneraciones van a ser relativamente bajas y rápidamente llego a un nivel más o menos, o sea, que llega casi al 90%, y de ahí sí se vuelve una relación relativamente lineal donde voy subiendo, y no es una relación relativamente lineal, pero tampoco tiene una pendiente muy grande, o sea, es una pendiente positiva, pero básicamente voy teniendo a mayor tamaño, voy a tener mayor tax credits, ¿verdad? Entonces, en este momento lo que tenemos, y ahora le paso la palabra a José Carlos para que nos cuente un poco los datos y la estrategia que utilizamos, los resultados, y como les dije, ex ante lo que esperaríamos es, si toda la narrativa es consistente, lo que esperaríamos es que las empresas exoneradas sean empresas más grandes, sean empresas de mayor valor agregado, sean empresas más productivas. En muchos países hablamos de dos economías, y las dos economías es el sector exonerado creciendo mucho más rápido que el sector no exonerado, lo cual es positivo por un lado porque tengo mayor PIB. Por otro lado, no es tan positivo porque estas empresas tienen ese mayor crecimiento, no necesariamente implica mayor recaudación para el fisco. Pero José Carlos, por favor. Sí, gracias Jordi por esta introducción. Yo creo que ha sido como muy claro de la pregunta que nosotros tratamos de contestar, y en esto quisiera ser como muy insistente y honesto sobre lo que nuestro trabajo sí hace y lo que no hace. Lo que nosotros hacemos es, en primer lugar, juntar todos estos datos administrativos que están como muy dispersos, ¿no? Es decir, lo que no es que hay otros países que tienen mayor facilidad de juntar datos a nivel de empresas. En nuestro caso lo que hacemos es, bueno, básicamente tomar datos de diferentes fuentes, que son datos de la seguridad social. Ok, nosotros tenemos datos de seguridad social que los administra el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Tenemos los datos de declaraciones de empresas que hacen a la administración tributaria.
a través de la declaración de impuestos sobre renta, y ellos ahí nos dicen su hoja de balance, ¿no? Nos dicen sus ingresos, sus costos, todo este tipo de datos. Y luego tenemos también datos de aduanas, ¿ok? Los datos de aduanas lo que nos va a permitir a nosotros es identificar los niveles de exportaciones o importaciones que tiene una empresa. Entonces, en este diagrama de Venn, lo que vemos es como la intersección de dónde están los datos que nosotros vamos a utilizar. Entonces, como yo les mencionaba, vamos a partir en principio de declaraciones juradas de impuestos sobre renta electrónicas solamente. Es decir, los contribuyentes pueden reportar, o las empresas pueden declarar de forma electrónica o manual. Nosotros vamos a tomar solamente estas empresas que declaran de forma manual por una razón, porque son las declaraciones que tienen mejores verificaciones y además tienen muchos más datos que no están en declaraciones manuales. Y esto nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, hay empresas que declaran créditos aunque no sean exoneradas. Entonces, ¿eso qué implica? Que si yo utilizo una declaración manual de alguien que quizás se pudo equivocar y puso créditos por exoneración, aún si será exonerado por la razón que sea, entonces yo voy a tener, por ejemplo, una empresa que en realidad no es exonerada y la identifico como exonerada. Entonces, nos quedamos con este universo de empresas que declaran de forma electrónica y representan un 90% de las declaraciones totales, es decir, en torno a 33.000 empresas son las que declaran. Entonces, nuestro dato va a ser una intersección de esto, y ahí el desafío es entrelazar, por ejemplo, los datos de la seguridad social con los datos tributarios, porque la seguridad social, por ejemplo, tiene datos a nivel de patrono y es un número que no es el RPN. Entonces, hay un trabajo de depuración importante de decir, bueno, cuál es la verdadera empresa que aparece en la seguridad social, y sobre esto lo que hacemos es una limpieza importante. Y luego lo que construimos es entonces un panel de datos, un panel de empresas, un panel, es decir, vamos a tener empresas a través del tiempo, y nosotros tenemos un panel entonces, o una base de datos de 14.815 observaciones para 8.175 empresas únicas. Es decir, más de 8.000 empresas están dentro de nuestra muestra para los años 2017 y 2018. Quisiéramos tener un panel más largo, pero tenemos la restricción de los datos de la seguridad social. Bueno, en particular el criterio que va a prevalecer es que nos vamos a quedar solo con aquellas empresas que aparezcan en los datos de la seguridad social y que de forma simultánea aparezcan en los datos de la administración tributaria. Y luego, lo interesante de ver entonces qué tan representativas son estas empresas que nosotros tenemos en nuestra muestra. Y lo que hacemos es ver cuánto representan sus créditos, y lo que vemos es que para 2017 las empresas que están dentro de nuestra muestra contabilizan un 70% de los créditos por exoneración total. Es decir, si en 2017 se declararon todas las empresas de Honduras, todas las empresas que reportaron su declaración ante el SAT, en total sumaron 100 lempiras en crédito. Nosotros en nuestra muestra tenemos empresas que dan cuenta de 70 de esos 100 lempiras. ¿Okay? Entonces es una muestra con pocas empresas, pero muy representativas de las empresas exoneradas, que al final son nuestro objetivo. Entonces, lo que nosotros hacemos, yo no me voy a detener tanto a hablar sobre la parte de regresiones y esto, porque quizás es un poco... Lo que quiero decirles es que lo que nosotros vamos a hacer es solamente buscar correlaciones. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos una base de datos que no existía, digamos. Es decir, nosotros tenemos una base de datos que es muy novedosa. Y lo que uno suele hacer es que cuando tiene bases de datos que son nuevas, es simplemente construir estadísticas descriptivas para ver cómo se caracterizan los individuos que yo tengo en nuestra nueva base de datos. Entonces, lo que sucede es que nosotros no podemos hacer una identificación de causalidad, y sabemos que no es lo mismo relación que causalidad. Es decir, el hecho de que algo esté relacionado con otra cosa no significa que A provoque a B. Entonces, nosotros no podemos afirmar con nuestro estudio, lastimosamente, por el tipo de datos que tenemos, yo quiero ser franco con esto, no podemos encontrar afirmaciones del tipo como una empresa exonerada es más o menos cosa. O sea, yo no puedo decir como una empresa es más o menos rentable por el solo hecho de ser exonerado. Nosotros no podemos hacer esto porque nuestros datos son muy reducidos, y porque además
no es posible hacer una identificación ya que existe un sesgo de selección. ¿Qué es un sesgo de selección? Es básicamente las exoneraciones no se asignan de forma aleatoria. Entonces, una empresa que es exonerada, en definitiva, tiene toda la posibilidad de elegir estar exonerada. Y si la empresa puede elegir estar exonerada, yo no puedo distinguir entre empresas que, por ejemplo, reciben un grupo de tratamiento o un grupo de control. Entonces, nos vamos a limitar solamente a hacer esta nueva base de datos, que es súper novedosa. Lo que vamos a utilizar son herramientas de estadística, en este caso de econometría, para tratar de calcular correlaciones, para ver cómo se relaciona el hecho de ser exonerado con alguna variable de interés. O, dicho en otra forma, ver como una prueba de ver cómo se diferencia, cuál es la diferencia entre ser exonerado y no exonerado. Entonces, ese es el tipo de cosas que nosotros podemos hacer y vamos a correr este tipo de regresiones donde vamos a controlar por todas aquellas variables que pueden incidir en esa relación. Por ejemplo, nosotros vamos a aislar por la edad de la empresa, por el tamaño, por cuánto importa o exporta, o por cuánto tiene de capital o de trabajo en general. ¿Para qué? Para que no podamos decir por qué estas variables pueden estar confundiendo nuestra correlación y no decir como, ¿saben qué? Estas empresas exoneradas son más o menos grandes o más o menos rentables solo por el hecho de que son más viejas. Entonces nosotros vamos a tratar de aislar este tipo de variables. Y luego, lo que yo les voy a contar es un poco así en general de resultados. Como recordarán, tenemos esta nueva base de datos que es súper novedosa, ya que combina datos de seguridad social, es decir, tenemos datos de empleo, ¿ok? Tenemos datos de empleo para las empresas y tenemos también datos administrativos de la Administración Tributaria Aduanera. Y lo que nosotros podemos hacer es simplemente caracterizar a estas empresas y comparar con respecto a las no exoneradas y a partir de ahí emprender nuestro análisis. Entonces, lo primero que hacemos es tratar de saber qué determina o qué factores están relacionados con una mayor o menor propensión a ser exonerado. Es decir, cuáles son las características que hacen que una empresa sea más o menos propensa a tener una condición de exonerado. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros encontramos en este primer momento de nuestro análisis es que las empresas, o las variables que están asociadas con una mayor probabilidad de ser exonerados son la edad, sobre todo en los regímenes exportadores, ¿ok? Regímenes no exportadores, perdón. Es decir, si una empresa es más vieja, es mucho más, está relacionada con una mayor probabilidad a que pueda acceder a una exoneración en un régimen no exportador. También el hecho de ser una multinacional, esto es algo muy intuitivo, ¿no? El hecho de que una empresa sea multinacional se relaciona con una mayor probabilidad a que pueda acceder a una exoneración dentro de un régimen exportador. Además, el hecho de que tenga algún tipo de actividad de comercio internacional también le acerca a una mayor, está relacionado con una mayor probabilidad de que esa empresa pueda acceder a una exoneración. También el lobby, y esto es muy interesante, ¿no? La capacidad del lobby, lo que hacemos nosotros esta es una variable muy interesante, porque lo que hacemos es básicamente ver la declaración de socios de las empresas y lo que decimos, bueno, ¿saben qué? Vamos a decir, entre mayor número de abogados, por lo de representantes legales en una empresa, nosotros vamos a decir de que esto es una especie de aproximación de la capacidad de lobby que tiene una empresa. Y lo que nosotros vemos es que aquellas empresas que tienen mayor número de abogados tienen una mayor probabilidad o están relacionadas con una mayor probabilidad de obtener una exoneración. Y a esto le hemos llamado de forma genérica la capacidad de lobby. Luego también vemos que si nosotros descomponemos por la actividad económica de las empresas, aquellas que están dentro del sector manufacturero, es decir, que su naturaleza comercial en el sector de manufactura, estas también están relacionadas con una mayor propensión a ser exoneradas. Y por otra parte, por el lado inverso, los determinantes que están asociados con una menor probabilidad de ser exonerados son las fiscalizaciones, es decir, el número de veces que una empresa ha sido auditada. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar estos datos, ¿no? Y decimos, bueno, aquellas empresas que han sido auditadas, entre mayor número de veces han sido auditadas, y tenemos datos de auditorías de 2009 hasta el 2018, y contabilizamos el número de veces que una empresa ha sido auditada, es decir, auditorías integrales, donde va una comisión auditora e inspecciona.
Entonces lo que vemos es que aquellas empresas que tienen mayor número de veces han sido auditadas están relacionadas con una menor probabilidad de convertirse en exoneradas y que también tienen su domicilio fiscal en las principales urbanizaciones. Esto es súper interesante porque las principales urbanizaciones de Honduras son San Pedro Sur y Tegucigalpa. Lo que vemos es que aquellas empresas que tienen su domicilio fiscal en cualquiera de estas dos urbanizaciones están relacionadas con una menor propensión a ser exoneradas, y esto tiene algún incentivo, bueno, tiene un razonamiento muy coherente desde el punto de vista que este tipo de incentivos en teoría están diseñados para que sean hechos en lugares donde hay zonas rurales, ¿no? Entonces eso es como lo que nosotros interpretamos que hace sentido. Y luego, como yo les comenté, bueno, estas son las tablas de regresiones. Esto se hace a través de dos modelos Probit independientes, es decir, los coeficientes que están en azul son de un modelo y los que están en anaranjado son otro modelo. Y bueno, esto en palabras yo se los acabo de decir, así que podemos continuar con la siguiente parte, que es los resultados de las regresiones. ¿Ok? Tenemos estos dos momentos. Ya vimos cuáles son las variables que determinan o que están relacionadas con una mayor o menor propensión a obtener una exoneración. Y ahora lo que vamos a tratar de explorar es cómo se relacionan o si existen diferencias entre ambos grupos, si existen diferencias que sean relevantes entre ser exonerada o no una empresa. Y lo que nosotros encontramos con nuestros datos es que en general las empresas que son exoneradas están asociadas en promedio con un mejor desempeño en algunas variables, como por ejemplo son empresas que en promedio están asociadas con mayores niveles de activos, con mayores niveles de valor agregado y también con otras variables de empleo y de salario que nosotros exploramos por acá. Entonces, como les digo, nuestro estudio no nos permite, por ejemplo, decir que las empresas contratan más por el solo hecho de ser exoneradas. Lo que nosotros en realidad hacemos son diferencias de medias o diferencias de promedio, ¿no? Y tratamos de ver si esos promedios son estadísticamente relevantes. Entonces, lo que nosotros observamos en esto, y bueno, luego nosotros mostramos por acá las regresiones, y es básicamente lo que yo les comentaba en términos de la columna. La primera columna son los activos físicos, y luego es interesante, por ejemplo, ver que las últimas tres columnas son el salario promedio. Lastimosamente nosotros no observamos el verdadero salario de cada empleado, porque en la seguridad social no se declara el salario real, sino el salario base que permite que la empresa, el beneficiario cotice, ¿ok? Porque la seguridad social tiene estas tablas. Entonces lo que nosotros hacemos es tener una aproximación del salario promedio, porque en la declaración jurada de impuestos sobre renta las empresas declaran sus costos laborales, y lo que hacemos es dividir el costo laboral total entre el número de empleados que tienen, y esta es nuestra medida más o menos de salario promedio, ¿no? O sea, es una medida mejorable, pero es lo que nosotros tenemos hasta ahora. Y lo que vemos es que las últimas tres variables no son significativas, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos las distribuciones en el apéndice, esta es la distribución de los salarios promedios que nosotros construimos con nuestros datos, y lo que vemos es en esta barra con un poco azul más profundo, la distribución de los salarios promedio de las empresas no exoneradas y la distribución de los salarios promedio de las empresas exoneradas, y vemos que estas distribuciones en realidad no son tan diferentes. Y luego lo interesante es, por ejemplo, y lo que hacemos nosotros en nuestro trabajo, es tratar de ver si hay otras variables que pueden explicar el por qué son así, ¿no? Entonces tenemos como estos efectos fijos, que es aislar, por ejemplo, por la municipalidad, la actividad económica y el año. Es decir, nosotros vamos a aislar todos esos efectos para preguntarnos, ¿será que si yo controlo o excluyo estos efectos, estas diferencias van a modificarse? Y luego lo que tenemos aquí es la productividad, tanto de las empresas exoneradas y no exoneradas, y los hemos calculado por dos métodos diferentes, ¿no? Y ahí están los autores que proponen las formas de calcular cada distribución. Y luego lo que vemos es que también sucede lo mismo, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Que intuitivamente las empresas en promedio no necesariamente tienen mayores salarios o mayor productividad, pero lo que nosotros hacemos es entonces, si volvemos para atrás, es simplemente utilizar otra variable de interés. En lugar de tener esta variable que dice exonerated, que lo que es, toma el valor de 1 si la empresa está exonerada o 0 si la empresa no exonerada, entonces en la siguiente tabla lo que yo les voy a mostrar es, en lugar de utilizar esta variable
que tome el valor de 1 o 0, vamos a utilizar los valores de los créditos que reportan por exoneración todas las empresas. Y lo que vemos es que las empresas como ya mostraba Jordi, las empresas que reciben más créditos son empresas extremadamente grandes. Entonces eso va a hacer que inmediatamente esto muestre que en definitiva las empresas que son más grandes, que tienen más créditos por exoneración, tengan un comportamiento diferente. Entonces, luego lo que nosotros hacemos para ya ir cerrando es también ver indicadores financieros. Yo creo que esta es una de las riquezas de los datos que tenemos, que a pesar que son para muy pocas empresas y para poco periodo de tiempo, nos permite tener muchas variables, ¿ok? Entonces tratamos de explotar en la mayor medida posible esos datos y lo que construimos son indicadores financieros, como por ejemplo rentabilidad, el gasto que tienen estas empresas en términos financieros, así como también, por ejemplo, su liquidez. ¿Ok? Entonces lo que nosotros hacemos es simplemente como correr estas regresiones. Yo creo que lo interesante aquí, el mensaje es que en definitiva documentamos que las empresas son diferentes. ¿Ok? Estos dos grupos en general son diferentes y hacemos lo mismo en esta siguiente tabla, y con esto vamos concluyendo, y es que también los créditos por exoneración, como son muy gozados por empresas muy grandes, al final esto va a hacer de que nosotros encontremos que los créditos por exoneración están relacionados con este tipo de variables de desempeño, ¿no? Entonces, en general, el mensaje que nosotros queremos transmitir con este documento de investigación que aún estamos elaborando es que nosotros en primer lugar tenemos esta base de datos, ¿no? que pensamos que es la riqueza de nuestro trabajo, tener bases de datos que no teníamos antes, y yo creo que eso es algo muy positivo de poder combinar diferentes fuentes de datos para construir indicadores que quizás no es tan fácil obtenerlos por otra vía, ¿cierto? Porque no tenemos datos públicos a nivel de empresa, pero los datos administrativos nos permiten hacer esto, y lo que documentamos es que en definitiva las empresas exoneradas son diferentes a las empresas no exoneradas, pero eso tiene que ver también con el tamaño, ¿no? Entonces luego lo interesante en términos de política pública es saber, por ejemplo, si este tipo de empresas tienen algún efecto derrame. Yo creo que esa es una pregunta realmente muy valiosa en términos de política. Lastimosamente nosotros no la contestamos acá porque nuestros datos no nos lo permiten hacer, pero en el siguiente trabajo de investigación que se va a presentar a continuación ustedes van a ver algo de esto. Entonces, ¿en qué punto estamos con nuestra investigación? Ahora nosotros queremos ver, ya tenemos este hecho, ¿no? De que las empresas son diferentes, y lo que queremos ver es si, por ejemplo, esta rentabilidad que tienen las empresas exoneradas de alguna forma es motivo para que tengan un mejor desempeño. Esta es la pregunta a la que nosotros queremos avanzar. Decir, ok, estas empresas son más rentables por las razones que nosotros vemos, pero luego la pregunta es, ¿y esa rentabilidad se traduce en que ellas empleen más, en que generen mejores salarios? En ese punto nosotros queremos avanzar, ¿no? Y luego también queremos hacer mayores ejercicios de robustez para saber si sacudiendo los datos de muchas formas los resultados siguen siendo razonablemente similares y hacer heterogeneidad. Es decir, hemos visto datos agregados, pero queremos ver cómo se comporta esto a nivel, por ejemplo, comparando exportadores y no exportadores y a nivel de industria. Entonces, bueno, este es el trabajo que nosotros ahora estamos haciendo y yo agradezco